Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a imprimir correctamente en Excel. Bien, vamos a imprimir en una hoja A4 o en cualquier otra calidad, pero tiene que salir toda la tabla sin perder información, sin perder alguna parte de nuestra hoja, de nuestro libro o de nuestra tabla que se encuentre en Excel, y obviamente también sin perder calidad. Bien, para comenzar nosotros necesitamos una tabla como la que estamos observando. No sé si ustedes tengan algún ejemplo, pero para las personas que quieran pueden descargar, miren, este material para que puedan practicar mirando este mismo video. Acá tenemos una tabla muy ancha, miren, lo vamos a imprimir en una sola hoja para que vean cómo lo vamos a hacer. Bien, y acá también tenemos otra tablita. El link para que puedan descargar esta tabla se los dejo en la descripción de este mismo vídeo, ¿ok? Tenemos dos páginas web. Miren, esta es la segunda que estamos construyendo. Es tiotech.net, ¿ok? tiotech.net. Este link se los voy a dejar en la descripción y van a bajar hasta el último. Bajen hasta el último y busquen siempre este botoncito que dice descargar, ¿ok? A veces dice descargar tablas o simplemente dice descargar. Le dan un clic acá y automáticamente vamos a tener esta tablita. Bien, vamos a comenzar de una vez. ¿Cómo imprimimos? Lo más básico, miren, lo más básico. Nos vamos acá a la pestañita archivo, un clic acá en archivo y luego buscamos la opción de imprimir, ¿no? Acá está, miren, imprimir. O también lo podemos hacer con atajos de teclado, que vendría a ser lo más rápido, lo que siempre se recomienda. Presionamos la tecla control y luego presionamos la tecla P, ¿ok? Control P y de manera automática, miren, de manera automática ya nos salta acá la opción de imprimir, ¿no? El Control P funciona casi para todos los programas, es por eso que se recomienda, no solamente para Excel. Control P y nos va a saltar esta zona de impresión. Bien, pero antes, miren, cuando mandamos a imprimir, nosotros tenemos que identificar, miren, acá voy a poner identificar los errores comunes que se pueden presentar a la hora de imprimir en Excel, ¿ok? Le voy a poner un poquito más grande, miren, 24. Bien, miren, el primer error común es falta de información, o también le podríamos llamar la tabla se corta, ¿ok? ¿Dónde identificamos eso? Miren, quiero que vean acá las columnitas, ¿ok? Tenemos columna vendedor, sexo, ciudad, pero solamente llega hasta unidades vendidas. Y acá, miren mi tabla, la primera tabla, también tengo total de ventas. Ese total de ventas me está cortando, ¿ok? Me está cortando, miren, control P, y me está eliminando, o perdón, me está enviando a una segunda hoja. Miren, a una segunda hoja. Si nosotros vamos acá, miren, acá dice 1 de 4, vamos a ir acá, página siguiente, un clic, miren cómo la tabla ya cambió, ok, acá hay otro error. Página siguiente, miren, y acá, en la tercera página, me está enviando la última columna. Entonces, miren, la información está un desorden, ¿no? Primer error, falta de información, la tabla se corta, ok. Segundo error común es que los títulos desaparecen. Ok, miren, desaparecen. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ir a la página 1. Miren, vamos a ir a la página 1. Los títulos están en la parte superior de color verde. Vendedor, sexo, ciudad, importe, categoría, unidades vendidas. Pero, si yo me voy a la segunda página, miren, página número 2, los títulos ya desaparecieron. Cuando imprimes en Excel, mayormente, siempre queremos que los títulos estén arriba. O sea, esta franja o esta fila de color verde, la primera fila, queremos que aparezcan en todas las páginas, miren, y no aparece. Bien, entonces ya tenemos dos errores. 1, la información te corta. 2, los títulos desaparecen. Y 3, no vendría a ser un error, pero no hay paginación. Ok, vamos a poner una paginación también. Bien, ahora sí, vamos a solucionar esto. Miren, primer punto, establecemos el área de impresión. Ok, establecemos el área de impresión, para lo cual
vamos a seleccionar, miren, toda nuestra tablita. Seleccionamos toda nuestra tablita. Toda nuestra tablita. Ahí lo tenemos. Luego de eso, nosotros vamos a ir acá a la pestañita vista. Pestañita vista, un clic y acá, miren, acá nosotros vamos a dar donde dice ver salto de página. Ok, vamos a dar un clic acá en ver salto de página. Damos un clic y quiero que observen que ahora la página te aparece de dos colores. Ok, el color plomo, que lo tenemos a la derecha, miren, a la derecha, y acá se podría decir que tenemos unas líneas azules, ¿ok? Que bordean el área de impresión. Bien, vamos a seleccionar nuevamente nuestra tablita, todos nuestros textos, todo lo que queremos imprimir, y vamos a ir a disposición de página. Ok, disposición de página, un clic acá. Acá vamos a establecer el área de impresión. Bien, lo que les decía al inicio. Ok, área de impresión. Un clic acá y le damos donde dice establecer área de impresión. Damos un clic acá. Bien, ahora sí, aparentemente no ha pasado nada, pero lo que vamos a hacer ahora, miren, es lo siguiente. Acá, fíjense bien, tenemos estas líneas de color azul. Acá, miren, las líneas están de color azul, ¿ok? Miren, las líneas de color azul. Y acá también tenemos a la derecha otra línea de color azul. Bien, o sea, nos está dividiendo como en columnas. Lo que quiere decir esta área de color azul es, miren, acá tanto tenemos áreas de color azul, líneas de color azul, tanto vertical como horizontal. Fíjense que acá al centro dice página 1, ¿ok? Página 1. Y la página 1, miren, corresponde hasta acá, hasta esta línea de color azul horizontal. Si nos vamos a la derecha, tenemos otra página, miren, página 3, ¿ok? Y también tiene una línea vertical azul a la izquierda y una línea vertical azul a la derecha, tanto también horizontal inferior y horizontal superior. Eso quiere decir que toda esta área, miren, toda esta área, todo lo que estamos observando acá, va a ser la página número 3. Y así se divide cuando imprimimos. Miren, esa es la página número 1. Vamos a darle acá a la página número 2. Miren, y la página número 3 que estamos observando. ¿Ok? Toda esta página 3 está bordeada de un color azul. ¿Ok? Con las líneas horizontales y verticales. Acá lo tenemos, miren, la página 3. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Pero fíjense, acá tenemos la página 2 y la página 4, ¿ok? O sea, nos va a imprimir en 4 páginas diferentes. Así lo establece el Excel de manera automática. Miren, ahora la primera solución. Simplemente es arrastrar estas líneas verticales. A la derecha, miren, fíjense, voy a arrastrar, ¿ok? La línea azul que está dividiendo acá. La arrastro a la derecha hasta que desaparezca y miren, ya desapareció. Y ahora solamente tengo página 1. Fíjense, solamente tengo página 1. Ya no tengo página 2. Perdón, ya no tengo más páginas. Pero abajo ya me arrojó la segunda página. Desapareció página 3 y página 4. Si le doy control P, miren que ahora sí me aparece página 1. Acá ya está completita. No me está borrando información, no me está cortando la tabla. Y si nos vamos a la página número 2, miren acá, página número 2. También ya me aparece, pero no tengo los títulos, ¿ok? No tengo los títulos. Entonces, la falta de información ya está solucionada. Vamos ahora con los títulos que desaparecen o no aparecen en todas las páginas. ¿Cómo hacemos los títulos para que aparezcan en todas nuestras páginas? Miren, acá donde dice disposición de página, también lo puedes encontrar como diseño de página, de acuerdo a la versión de Excel que tengas, ¿no? Pero acá dice imprimir títulos, miren, imprimir títulos, clarito, ahí está, imprimir títulos. Un clic acá, les va a saltar esta ventanita y donde dice, miren, donde dice repetir filas en extremo superior. Le vamos a dar un clic acá, a la derecha, le vamos a dar un clic acá en el icono de flechita hacia arriba, un clic y vamos a seleccionar, miren, lo que quieren imprimir en todas las páginas. Yo solamente quiero imprimir la primera fila, entonces doy un clic acá
y me selecciona, miren, solamente la primera fila. Pero de repente tienen más textos que quisieran que se repitan en todas las páginas. Entonces simplemente seleccionenlo y mírenlo de tal manera. ¿Ok? Todas las filas que quieren imprimir en todas las páginas. Pero en este caso solamente es la primera fila. Un clic acá en la primera fila y le doy nuevamente acá. Miren, le doy nuevamente acá en la flechita un clic y le doy en aceptar. Miren qué es lo que va a pasar. Control P. Tengo el título en la primera hoja. Nos vamos a la segunda hoja. Un clic acá. Y nuevamente ya me aparece. Miren, ya me aparece los títulos en todas las páginas. Entonces tenemos el error número 2 corregido. Los títulos desaparecen, ¿no? Si quieren poner paginación, lo mismo. Miren, lo mismo acá en diseño de página. Nos vamos a imprimir títulos. Un clic. Les va a saltar esta ventanita y acá a la izquierda dice encabezado y pie de página. ¿Ok? Le damos un clic en encabezado y pie de página y si quieren, miren, pueden personalizar el encabezado, que es la parte superior, o el pie de página, que ya sabemos que está abajo, ¿no? En la parte inferior de la hoja. Entonces le damos un clic en personalizar en encabezado y les va a saltar esta ventana. ¿Ok? Acá tenemos tres opciones. Quieren que el encabezado vaya a la izquierda, quieren que vaya al centro o quieren que vaya a la derecha. Yo en mi caso quiero que vaya a la derecha. Acá están todos, miren, acá están todos, se podría decir los complementos o todo lo que pueden incluir en esa sección de la derecha en la parte superior. Miren, entre los más comunes tenemos los pies de página, ¿no? Miren, acá tenemos el número de página. Acá tenemos el número total de página, o sea, para que vaya 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, o sea, el total de páginas. Por acá también puedes insertar la fecha para que vaya en la parte superior. Puedes insertar la hora, la ruta del archivo, el nombre del archivo, el nombre de la hoja, hasta una imagen. Bien, yo voy a insertar solamente el número de página y el número total de páginas. Bien, miren, primero inserto el número de página. Un clic acá. Luego pongo un espacio. Miren, luego pongo un espacio acá. A ver. Pongo un espacio. Pongo de espacio. Y el total. Acá, miren, insertar total. Un clic acá. Y ahí está páginas. Miren, con un clic inserto el número de páginas. Luego doy un espacio. Pongo de para que me aparezca el texto de. Y después pongo el total de páginas. Bien, acepto. Doy control P. Y miren a la derecha lo que me aparece. ¿Ok? 1 de 2. Si doy acá en la siguiente. Miren, es lo mismo que acá, ¿no? 1 de 2. Doy en la siguiente 2 de 2. Lo mismo me va a aparecer acá arribita. Miren, 2 de 2. Y eso vendría a ser todo, ¿no? En realidad estas configuraciones son muy sencillas. Pero la primera vez que lo hacemos, como que no se nos queda muy claro, ¿no? Pero ya cuando lo vamos haciendo repetidas veces se vuelve muy sencillo. Vamos ahora acá con el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Acá la tabla es ancha. Miren, acá la tabla es ancha, ¿ok? Si le damos control P, vamos a identificar seguramente los mismos errores. Miren, me acaba de cortar la tabla. Le doy, miren, acá siguiente. Y también acá me aparece en otro, ¿no? Me borra información. También me borra información. Vamos a corregir esos errores. Miren, acá falta información. Los títulos, bueno, como solamente es una tablita, los títulos no desaparecen, ¿no? Tampoco hay paginación. ¿Qué más podemos identificar acá? A ver. Vamos a realizarlo, ¿ok? Vamos a hacerlo primero. Ya sabemos. Lo primero que hacemos es seleccionar toda la tabla. Seleccionamos toda la tabla. Nos vamos a disposición de página. Disposición de página. Área de impresión, establecer área de impresión. Un clic acá, ¿ok? Establecemos el área de impresión. Luego, como esta tabla es muy ancha, es recomendable ponerla en horizontal. Nos vamos a orientación y le damos en horizontal. Un clic acá, en horizontal. Luego de eso, miren lo que estamos haciendo. Acá voy a poner los pasos. Son 4 pasos, ¿no? Primer paso, área de impresión. Segundo paso, orientación horizontal. Tercer paso, miren, es ir acá,
a la pestaña vista, miren, a la pestaña vista, y dar donde dice ver salto de página, ¿ok? Ver salto de página, un clic acá, ver salto de página, ¿no? Ahí lo tenemos. Área de impresión es en la pestaña disposición de página, lo tenemos por acá. Lo mismo es en orientación, disposición de página, acá lo tenemos. Y ver salto de página es en la pestaña vista, ¿no? Ahí, miren, estos 3 pasos estamos utilizando en todo, ¿ok? Miren, acá está, disposición de página, los 3 pasos, solamente 3 pasos. Cuando le damos en ver salto de página, automáticamente se vuelve de un color plomo, ¿no? Y ahora sí, miren, quiero que observen, en disposición de página, vamos a volver acá a disposición de página y vamos a hacer el último paso. Miren, el último paso, le voy a poner acá, el último paso, 4 pasos, miren, acá es el último paso. Vendría a ser el tamaño, ancho y alto automático, ¿ok? Esto faltó acá, miren, como es muy ancho, entonces el ancho le vamos a dar automático, ok, acá, pestaña, disposición de página, ancho, automático, y alto también automático. Bien, miren, en escala, al inicio está al 100%, al 100%. Si yo acá empiezo a arrastrar las líneas verticales a la derecha, miren, le voy a arrastrar a la derecha, le traigo 1 primero, y ya la escala me empieza a bajar, miren, 82. Voy a arrastrar la siguiente línea vertical a la derecha, lo arrastro a la derecha, desaparece, miren, la escala ahora está en 46. Y si acá tengo otra línea vertical de color azul, también lo jalo, lo arrastro a la derecha. Y de manera automática, quiero que observen que aparece la escala 32. ¿Ok? Ya me aparece la escala 32 de manera automática. También lo podemos hacer de manera manual. Eso depende de ustedes. Si yo le doy control P, miren, a ver, si yo le doy control P, ya me aparece la tablita, toda la tablita acá. Si acá les aparece medio borroso o desaparecen algunas líneas, no se preocupen. A la hora de impresión les va a aparecer correctamente. Solamente en esta vista previa que nos ofrece el Excel, aparentemente no se ve muy bien, ¿no? No aparecen algunas líneas o no aparecen algunos bordes, pero en la impresión les va a aparecer correctamente. Bien, eso sería prácticamente todo. Acá también tendríamos que poner, miren, en diseño de impresión, diseño de página, también imprimir títulos, ¿ok? Un clic acá, repetir filas en extremo superior, un clic acá y seleccionamos la fila. Miren, seleccionamos la fila que queremos que se repitan en todas las hojas, ¿no? Un clic acá, miren acá la flechita hacia abajo, y luego encabezado y pie de página, lo que hicimos, personalizar encabezado. Acá también a la derecha, ya sabemos, miren, la página, espacio, de, espacio, y insertamos acá el total de páginas. Aceptamos, control P, y ahora sí a la derecha me va a aparecer mi pie de página, ¿no? Otra recomendación es, miren, control P, de repente les aparece muy pequeña acá la tablita, entonces acá manualmente en escala le pueden poner, vamos a poner 45, presionamos enter, miren, 45, presionamos control P y les va a aparecer en 2 páginas, ¿no? Miren, en 2 páginas. A ver, vamos a traer a la derecha, automáticamente me cambia, ¿no? Pero miren, si lo quieren hacer manualmente, van bajando poquito a poquito. Miren, le voy a poner 40, enter, miren, ahí lo tengo. Acá, miren, acaba de la línea vertical, acaba de traerse o ponerse más a la derecha. Hasta que desaparezcan todas las líneas verticales, vamos a ir bajando poco a poco. Acá le vamos a poner 39, enter, no desaparece. A ver, le vamos a poner 38, enter, no desaparece la línea vertical. Le vamos a poner 35, enter, no desaparece. Y si le ponemos 32, que es la que por defecto sí desaparece, presionamos enter, recién ahí desaparece la línea vertical azul, ¿no? También le podemos hacer más pequeñito, no hay ningún problema. Le podemos poner 30, enter, miren, control P, y me va a aparecer más pequeña la tabla. Siempre se va a ir a la izquierda, ¿ok? Si esta tabla tú le quieres llevar a Word,
de repente te haces esa pregunta. Miren, a Word, vamos a traerlo por acá. Le voy a poner en disposición vertical, orientación horizontal. ¿Ok? Si lo quieres traer a Word, que es muy probable, miren, seleccionas toda la tabla, clic derecho, copiar. ¿Ok? Lo copias y acá, miren, clic derecho, a ver, clic derecho en Word, clic derecho, le vas a pegar, miren acá como imagen. ¿Ok? Acá, miren como imagen. Un clic acá y acá te va a aparecer tu tablita. ¿Ok? Ahí lo tenemos. También muchas veces aparece borroso, pero a la hora de imprimir te va a imprimir correctamente, ¿ok? Miren, le puedes hacer más pequeñita, más grande, ¿ok? Eso ya depende de ti. Miren, ahí está, no pierde calidad, ojo, no pierde calidad. También lo puedes pegar, miren, lo puedes pegar acá, clic derecho. Sí, es vincular y mantener formato de acá, miren, de origen, ¿ok? Esta opción, pero la más recomendable es imagen, ojo, acá, miren, en vincular y mantener formato de origen, un clic. Y acá, miren, acá está. Acá te va a aparecer este cuadradito para que lo hagas más angosto si así lo deseas. Bien, pero, miren, lo malo de mantener formato de origen es que el texto siempre va a ser, se podría decir, más grande y muchas veces no se va a acomodar en tu hoja en Word, ¿no? Por eso lo recomendable es pegarlo como imagen. Bien, eso sería todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar ese mismo vídeo para yo responder. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal, el Tío Tech, y nos vemos hasta la próxima.